sea, muy buenas tardes, buenas tardes. Demos inicio con nuestra sesión del día de hoy. Hoy martes, recuerden que solo nos queda el día de mañana. A ver un momento. Solo nos queda el día de mañana, entonces hay que estar atentos a las actividades que hay que realizar para esta semana. Y pues vamos a continuaremos con nuestra sesión, recordando lo que vimos el día de ayer, cómo comenzamos. Recuerden que el día de ayer comenzamos viendo the simple past tense. Iniciamos con este vocabulario, describing times before today, describiendo, ¿verdad?, el tiempo antes de hoy, y vimos que, déjenlo hago un poco grande. Ok, vimos que tenemos el día de hoy, today, September 1st, September 1, ayer, agosto 31, nos dan un día agosto 31, un agosto 30, entonces, if today is September 1, si hoy es 1 de septiembre, yesterday, vean como un día hacia atrás lo nombramos yesterday, ayer, yesterday was August 31, and the day before yesterday, o sea, antier, the day before yesterday, August 30, agosto 30. Entonces, pues así tenemos today, yesterday, the day before yesterday. Today is September 1. Yesterday was August 31. And the day before yesterday was August 30. Luego estuvimos viendo nuevamente today, el día de hoy, pero nos dice last week, last month, last year, and last Tuesday. Y dijimos que week es semana, mes, año y cualquier día de la semana que nos muestran el martes. Dijimos last week, la semana pasada, last month, el mes pasado, last year, el año pasado, last Tuesday, el martes pasado. Luego continuamos con nuevamente today. Hello, teacher. How are Hola, you? hola, solo y hola, hola Cristian, perdón, estaba repasando la clase de ayer. Muy bien, muy bien, estamos recordando. Y nos decía today, tenemos algo solo y nos dice ahora 2 days ago, 2 weeks ago, 2 months ago, and 2 years ago. Y dijimos que lo vamos a leer como 2 days y el ago. Primero vamos a decir hace, luego 2 días, la cantidad de lo que nos hablen, ¿verdad? 2 days ago, hace 2 días. 2 weeks ago, hace 2 semanas. No nos dice 2 months ago, hace 2 veces. 2 years ago, hace 2 años. Este fue algo de vocabulario que vimos el día de ayer. Luego continuamos viendo a alguien que practicaba sobre el evento. Estuvimos practicando con Drama School, Smith Stadium y Brown Park. ¿Por qué? Porque estuvimos hablando del pasado del verbo to be, que dijimos que ahora será was y were. Was para singular y were para plural. Ya es pasado, ahora en lugar de are va a ser was, en lugar de is va a ser was, en lugar de are será were en pasado. Y dijimos, I was at school yesterday, tenemos la información en la time expression en pasado ayer. I was at school yesterday, estuve en la escuela ayer. O lo contrario, I wasn't at school yesterday. No estuve en la escuela ayer. Y así lo hacemos con he o con she. She was at school yesterday o she was in school yesterday. Con plurales vamos a usar el were. We were at home. You were at home. They were at home. Nosotros estuvimos o estábamos en casa. Ellos estuvieron en casa. Nosotros no estuvimos en casa. We weren't at home. Y así sucesivamente. Vimos que el there is y there are ya no va a ser there is ni there are, ahora será there was and there were, singular and plural. Hubo concierto anoche, there was a concert last night.
There were two movies last weekend. Entonces, vimos la manera de preguntar usando al inicio el verbo to be, ya sea was aware, sujeto, ¿verdad? Respuestas cortas. Vimos las information questions también, cómo utilizamos information questions. Y estuvimos haciendo, no, vamos a hacer, después de haber visto el verbo to be en pasado, que es was y were, pues vamos a hacer un ejercicio para que nos quede más claro. Nos dice, ahora sí, Christian, how are you, Christian? Que Fine, teacher. me agarró hablando, repasando. Bien, pues estamos aquí, qué bueno que ya está aquí en la clase y nos dice, answer the following questions, first in the negative. Vea que primero vamos a negar, then make an affirmative sentence. Vamos a answer the following question. Vamos a contestar las preguntas. Primero, vamos a contestar en negación, luego en afirmación. Y nos ponen un ejemplo siempre. Tenemos ejemplo. Was José Argentinian. ¿Qué nos preguntan aquí, Cristian? Mm, que si José José fue a Argentina. Que si era, que si fue, que si era argentino, que si era argentino. Was José Argentinian. Era argentino. ¿Cómo respondemos? Dice primero en la negación, luego haga una oración afirmativa. No, he What? wasn't Argentinian. He was Mexican. Vea cómo preguntamos. ¿Was José Argentinian? No, he wasn't Argentinian. He was Mexican. Tenemos la pregunta, la negación y la afirmación. Ahora nos dan otro más. Yo le hago una pregunta a usted. ¿Was Michael Jackson a mechanic? No, he wasn't a mechanic. ¿Ah? Es he Lo vamos a was, escribir. was, um, okay. Dice, No, ¿was Michael Jackson a mechanic? Decimos, no, he wasn't he wasn't a a mechanic. mechanic. The answer affirmative. The affirmative sentence is yes. No, is he was artist or music. No. Uh, ¿Was eh, Michael Jackson a mechanic? Ya me dijo, no, he cantante. wasn't a mechanic. He was, ya He debemos saber was cómo decimos cantante. He was cantante. a singer. Recuerde singer. He was a singer. ¿Sí? He Yes, was teacher. a singer. Era cantante. Was Michael Jackson a mechanic? No, he wasn't a mechanic. He was a singer. Pero ahora nos preguntan, were Cedillo and Peña Nieto presidents of Brazil? No, he weren't. Otra vez. No, Ajá. they weren't president of Brazil. No, president. Perdón. Is they were president of Mexico. Así quedó. No, they weren't presidents of Brazil. They were presidents of Mexico. Was Titanic
A bad movie. Ah, no, no, it was o no Titanic was. No, no decimos Titanic, es it. Estamos sustituyendo. No, It it was a, wasn't, es negación. No, it wasn't. wasn't a bad movie. Ujú. It was a good movie. Was Titanic a bad movie? Sí podemos decir no, Titanic wasn't a bad movie, ¿verdad? Pero pues para eso son los pronombres personales para sustituir de lo que a lo que nos referimos. Aquí ya sustituimos a José José por he, Michael Jackson he, Cedric Penley today, pues Titanic it. No, it wasn't a bad movie, it was a good movie. Bien, pues con esos ejercicios vemos cómo usamos cómo hacemos la pregunta, cómo preguntamos, Great teacher. cómo respondemos en negación y cómo afirmamos. Ya tenemos las tres partes. Pregunta, negación, afirmación. Está sencillo, ¿verdad? No está muy difícil. Pues No, ahora veamos parte más del verbo to be, the past of be. Luego we have a picture of an old man and a boy. Look at the man. The old man is talking. He's talking about something. We have carriages. Carriages. ¿Qué más tenemos aquí aparte de carruajes? Horses, the or mountains, the revolution, and the boy. Ve so que el far. niño está paying attention, está Okay. poniéndole mucha atención al Señor, ¿verdad? ¿Y qué nos dice? ¿Puede leer, por favor? Can you read, please, this paragraph? My grandfather is old, but he was no. My grandfather is old, but has good memory. He and I are very good friends, and I like to hear all the interesting things he remembers about kids' childhood. Childhood. Vea, my grandfather is old. ¿Qué nos dice? Mi abuelo es mayor, Sí, me but acuerdo he más. has a good memory. Pero él tiene buena Buena memoria. memoria. He and I are very good friends. Ellos son buenos They, amigos. And they don't I like to hear, y me gusta escuchar all the interesting things he remembers about his childhood. Le le gusta gusta escuchar todas las cosas interesantes que él recuerda cuando era pequeño. niñez, sobre su niñez. ¿Y qué sigue diciendo? ¿Quién está Y hablando en esta parte? ¿Quién está diciéndonos todo esto? ¿El abuelo o el niño? de boy, de niño. Hoy, ¿verdad? Porque dice, él ya le contó y ahora él está narrando. Dice, él y yo somos buenos amigos y me gusta escuchar todas las cosas interesantes que él recuerda sobre su niñez, pero suponemos que está diciéndonos el niño. ¿Qué más? In 1910, he was only 10 years old, and the revolution was a terrible experience for him. En Dice que 1910 nos dice este niño. En dice que 1910 él solo tenía 10 años y la revolución fue una una terrible terrible experiencia para él. ¿Qué más? because it was different. Talpan, Coyoacán, and Tacubaya were not part of the city. My grandfather's house was downtown near the Zócalo. Dice que la Ciudad de México era diferente en aquel tiempo. En ese entonces, Tlalpan, Coyoacán y Tacubaya no eran Era parte de parte la ciudad. de la ciudad.
La casa de mi abuelo estaba en el estaba en el centro. centro, cerca del Zócalo. Traffic go- traffic was not a big problem. There were trains, horses, and carriages, but There were trains, horses, there were and trains, carriages. But carriages, but there weren't my cars. many cars. El tráfico no era un gran problema. Había, Trenes, habían trenes, caballos y carruajes, pero no habían muchos carros. carros. In in those days, there wasn't any smoke, and the mountains were visible Vi- and Visible visible on the time. all, Okay, all the time. all the time. In those days, In there those days, wasn't any smoke and the mountains no- were visible all the time. En aquellos días en aquellos no días había, que no no había había smoke, smog y las montañas eh, eran visibles todo el tiempo. he thinks that those days were very romantic, dangerous, and extinct. Exciting, What do you do think were all times better? better. Ok, es con entonación. He thinks, él cree que aquellos días eran muy románticos, He thinks, peligrosos por la revolución y emocionantes. ¿Tú qué crees? what do you think? ¿Eran los tiempos Oh, viejitos mejor o mejores? ¿Eran los old times better? ¿Eran mejor o no? Entonces, ya le contó todo esto, pero estamos hablando del pasado. Bueno, lo volvemos a leer. Dice, My grandfather is old, but he has a good memory. He and I are very good friends, and I like to hear all the interesting things he remembers about his childhood. In 1910, he was only 10 years old, and the revolution was a terrible experience for him. Mexico City was different then. Tlalpan, Coyoacán, and Tacubaya were not part of the city. My grandfather's house was downtown near the Zocalo. Traffic was not a big problem. There were trains, horses, and carriages, but there weren't many cars. In those days, there wasn't any smoke, and the mountains were visible all the time. He thinks that those days were very romantic, dangerous, and exciting. What do you think? Were all times better? Ok, entonces cuando leemos, pues no lo hacemos tan apresa, lo hacemos tranquilo y tratando de leer todo como las palabras completas para que se entienda. Lo escucho nuevamente, ya lo leyó, lo hizo perfecto. Una última para entenderle. Bueno, Katie. ok, vamos. Mm, No, lea los primeros dos renglones y me va a decir dónde tenemos parte del pasado del verbo to be, si hay algo. Okay. You say my grandfather is old, but he has good memory. He and he and I are very good friends, and I like to hear all the interesting things he remembers about his childhood. Child, child, Childhood. childhood. ¿Ahí hay algo en pasado? En esos dos renglones está en pasado o en presente. En presente, porque vea que nos dice is, Y todo está en has, presente. are. Entonces todo esto es de presente. He remembers, vea que cuando presente hablamos de él, le agregamos al verbo la S, todo esto está en presente. Luego dice, in 1910 he was only 10 years old and the revolution was a terrible experience for him. ¿Dónde Y tenemos algo en pasado? part- he, he was only 10 years. En He was, ¿verdad? He was. Aquí está el verbo to be, was the past of be. 10. Estamos viendo el pasado del verbo to be. ¿Dónde más hay algo más del verbo to be en pasado?
The revolution was a terrible experience. Okay, the revolution was. Vea que en 1910 él tenía solamente 10 años. He was only. Sabemos que para hablar de años usamos el verbo to be. Decimos I am, tengo. I am 40, I am 50 years old. I am 45, I am. Usamos verbo to be. Aquí usa el pasado. Él tenía. He was only 10 years old. Él tenía solamente 10 años y la revolución fue una experiencia terrible para él. El En la siguiente, ¿dónde más encontramos algo en pasado? Mexico City was different Ok, then. was, ajá, Coyoacán and Tacubaya, no, Talpan, Coyoacán and Tacubaya were not part of the city. were not. Were Tenemos la not. negación, ¿verdad? No eran. Tlalpan, Coyoacán, y Tacubaya no eran parte de la ciudad. ¿Dónde más hay algo en pasado? My grandfather's house, my grandfather's house was downtown. And Was downtown, ¿verdad? La casa de mi abuelo estaba, ¿por qué ser o estar? Estaba en el centro. Near mhm, the Zócalo. Continuamos. traffic, traffic was not a big problem. Ok, tenemos There was, was not, la negación. Traffic was not a big problem. there were trains, hours, and carriages. Carriages, tres sílabas. Carriages, Carriages, carriages. Ok, carriages, carriages. carriages, Carruajes, carriages. There were, carriages. ¿qué era el there were? Dice, there were trains, horses, and carriages. Mm, Como tenían, había, Habían, es haber. Recuerde que el there is y there are es hay de haber. Habían, habían de haber. habían Habían tres, trenes. There were trains, horses and carriages. but there weren't many cars, weren't, Pero no no, habían carros. muchos carros. Habían, no habían. Uh, then following paragraph, in those days, there wasn't, Those no, days, in in those those days, days, in those days, there wasn't any smoke. no había, vea que aquí era habían, plural, aquí es no Había, había smoke, no ok. había smoke, and And the mountains were the visible, mountains, the mountains, mountains. mountains, the mountains were visible all the time. Where? The mountains were, las montañas eran, the mountains. Estaba en mute, ¿verdad, Tiche? Ay, ¿Cómo? estaba en mute y no me escuchó hasta ahorita que me apareció la notificación. ¿Quién estaba en mute? Yo, no, 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 sí se oía todo. va, no, está bien. Sí, dice, and the mountains were visible all the time. He thinks that those days were. He thinks that those days were very romantic. Were Él cree que those, que aquellos aquellos días fueron eran románticos. muy románticos, dangerous and exciting. What do you What do think? you think? He Y ahora were otra all times pregunta, better. ay no me, a que where all times better. Estábamos preguntando, ¿verdad? Where all times eran mejores los tiempos viejitos. Vea que aquí tuvimos todo el was y were o wasn't y weren't. Wasn't y weren't. Entonces, aquí estamos viendo el pasado del verbo to be, pues cómo se maneja, cómo se maneja, y ya subrayamos todo lo relacionado con el verbo to be. Si le entendimos a esta pequeña narración, Y porque aquí dije, nos dice la única ahora, dificultad es leerlo. Christian, how old was my grandfather in 1910? How old was my grandfather in 1910?
Old was my How old 10 was years my old. grandfather in 1910? ¿Qué edad tenía? 10 years How old. old? ¿Cuánto? He was. Decimos he 10. was. Oh, he was 10 years old. He was 10 years old. How old was my grandfather in 1910? He was. Recuerde que siempre hay que responder con el sujeto. He was. He was 10 years old. Y luego nos dice, when was he born? When was he born? Was the revolution a good or bad experience? Ah, ¿qué es esta? Nada más esta porque se pasó. Este es aquí. Mm. When was he born? How do you say born? Nacer. When. ¿Qué nos preguntan? ¿Cuándo qué? Cuando Nació. When was he born? Por ejemplo, si yo le pregunto a usted, when, oh, cierto. where, when were you born? When were you born? Quiero saber cuándo nació. When were you? When were you born? Decimos I was born. Nací. I was born. Ya decimos cuándo. In 2000. I was born in 1999. I was born. Decimos I was born. Entonces, Okay. ¿qué nos dice aquí? When was he born? Um, mm, ¿Cuándo nació? Dice, how old was my grandfather in 1910? He was 10 years old. When was he born? Um, ¿Cómo respondemos? Sujeto, ¿de quién estamos hablando? he was He was born. Nació. ¿Cuándo? in Mexico City. No, dice No, cuándo, ¿cuándo? no ¿Cuándo? dónde. Recuerde que en México es where. Aquí es when. ¿Cuándo? No recuerdo cuándo nació el Ahí día. dice arriba. Si dice qué edad tenía mi He was abuelo en born 1910, in si en 1910 tenía 10 18 años, ¿cuándo nació? 80, ¿Mm? 90, 90, 90, 19. 10. No, en 1910 tenía 10 años. Dice, ¿qué edad tenía mi abuelo en 1910? He was 10 years old. Tenía 10 años. When was he born? ¿Cuándo nació? He was born in, 00. pero como decimos ahí, 1900. Recuerden que dijimos 100 es 100, pero o sea, aquí no es 100, no es uno, son 19. 1900. He was born in 1900. Ok. Ya vimos números, ¿no hemos visto Teacher, números? Sí, ya vimos eso. teacher, Ya es lo vimos, no recuerdo. porque ¿Cómo? también, también se puede decir de esta manera, 1900. 1900, claro, pero cuando lo hacemos más corto, dividimos de dos en dos, decimos 1900. Y Okay. aquí 1910. O porque es más largo decir 1910. 1910 a decir 1910. 1910. Más rápido, ¿verdad? Ok, Yeah, continuamos. Was the revolution a good or a bad experience for him? he was a bad experience. A ver, otra vez. Was the revolution. ¿De qué estamos hablando? Dice que was. ¿Cómo? Ya se movió, teacher. Aquí estamos. Was the revolution a good or a bad experience for him? ¿Qué quieren saber aquí? A bad experience. Pero hay que poner un sujeto. Vea que aquí Was. dijimos He he was. was. He was. Aquí también es he. Was the revolution a good Is, or a bad is, experience for is, him?
It was. It, porque it es la revolución. It was a bad Very. experience. Fue una mala experiencia, ¿verdad? Para él. Where Tlalpan, Coyoacán, and Tacubaya, part of Mexico City in 1910? Where Tlalpan, Coyoacán, and Tacubaya, part of Mexico City in 1910? Mm, ¿Qué nos preguntan? ¿Qué es que el si fueron where? parte de México en Que se 1910. fueron, que si eran parte de México en ese año, si eran, No, no. ¿Qué más? ¿Cuál es el no, sujeto? ¿Cómo sustituimos Tlalpan, Coyoacán y Tacubaya? they They weren't. weren't. Dice no, they weren't. No, no eran. How was the traffic then? ¿Cómo era el tráfico en ese entonces? How was the traffic then? It was, it was, How was the traffic then? ¿Cómo era el tráfico en ese entonces? it, ¿Si había tráfico o no? no, teacher, It very, wasn't. No había any traffic. El any lo usamos para negar. No había tráfico. It wasn't any traffic. No había tráfico en ese entonces. Ahora sí nos preguntan, where was my grandfather's house? Where was my grandfather's house? mm, mm, Where was my grandfather's house? Ay, eh, qué quieren saber? Where was my grandfather's house? ¿dónde vivían dónde No, no tenía, es, no, no es vivir. ¿Dónde? Hay que recordar que es el was. Ser o estar. ¿Dónde estaba? No hay que olvidar el uso del was y qué significa. Estamos hablando puro ser o dónde estar. estaba la casa de mi padre, mi Where grandfather? was my grandfather? ¿Dónde estaba? Mm, Downtown. It. Decimos la casa va a ser it, It porque was ya no decimos the house, sino it was the downtown. town. It was in town. Estaba en el centro. It was the town. Were were there many automobiles in those days? In Were those, there many automobiles in those days? it wasn't Pero nos preguntan, any, were there? Hay que responder sí o no. Were there? ¿Qué es el were there? Were there many automobiles in those days? No hay que olvidar el el there were y el there was. Ya vimos que era there was y there were. ¿Qué era there was y there were? Había o habían. Aquí es were there. Habían. Nos preguntan, habían. Were there many automobiles in those days? no, there were many Le vamos a dejar en respuestas cortas. No, there weren't. No, no habían muchos automóviles. Dijimos que las de respuestas cortas es para ahorrarnos todo esto. No, there weren't. No, no habían muchos automóviles. Was there a lot of smoke? Yeah. Was there a lot of smoke? Ahora nos pregunta al contrario. Uh, Aquí decía habían y aquí dice había. Was there a lot of smoke? no was, no, Eh, ¿Qué es? there ¿Cómo was, negamos? No, there wasn't, wasn't. No, there wasn't. ¿Había mucho smoke? No, there wasn't. No, no había. Were the mountains visible? Ahora qué quieren saber? Were the mountains visible?
Hay que saber qué nos preguntan para poder responder. Si las Where, montañas eran visibles. ok, muy bien. Were the mountains visible? Yes, it was. No, dice the mountains, montañas, es plural. Where, Dice were the yes, mountains where, visible? yes, it Ajá. were. A ver otra vez. Yes, it were. No, it es para uno. Y ahí dice montañas, no dice la montaña. Mountains. Oh, yes, they, They, dijimos que para el plural, para el singular es it, cuando nombramos cosas. Para el plural es they. Were the mountains visible? Yes, they were. Sí, sí eran visibles. Yes, they were. Y por último nos dice, were all times better or not? Were this, all times better or not? ¿Eran mm, aquellos tiempos, eran los tiempos well, viejitos mejor o no? yes, it was. No. Old times. Hay que ver cuándo es singular y cuándo es plural. Old times, ¿no? Dice eran. Desde que vemos where, está preguntando en plural. Where. Old times. Eran los tiempos. Tiempos. Viejitos mejor o no. Nos habla en plural de los tiempos, no dice el tiempo. Los tiempos. Where. Eran. Es igual Yes, que el otro, yes they were, sí, sí eran mejor, yes they were. Hay que fijarnos siempre cuando es singular para saber qué es was o cuando es plural para saber qué es where. Y si la pregunta nos lo hace con where, es que es plural, porque está hablando de los tiempos, times. Were all times better or not? Yes, they were. Ok, nuevamente, ya lo hizo muy bien. Le vuelvo a preguntar, how was, how old was my grandfather in 1910? he was 10 years old. When was he born? Mm. He was born in 80, 1900. 1900. Was the revolution a good or a bad experience for him? It was a bad experience for him. Were Tlalpan, Coyoacán, and Tacubaya part of Mexico City in 1910? No, they weren't. How was the traffic then? It wasn't any traffic. Where was my grandfather's house? It was downtown. Were there many automobiles in those days? No, they weren't. There. Ya que decimos there, es diferente a they. No, there weren't. No, no habían. Esto es saber y esto es ellos, con they es ellos. Was there a lot of smoke? No, there wasn't. Were the mountains visible? Yes, they were. Were all times better or not? Yes, they were. Ok, entonces estamos viendo, ¿no? Aquí nos pasamos este, nada más hicimos estos tres, ¿verdad? Hasta Titanic. Estamos viendo el uso del verbo to be en pasado, was y were. Was, were o wasn't y weren't. There was, hubo, había, there were, habían. Es lo que estamos viendo. Information question, nos faltó este, estos. Bueno, pues ya nos pasamos acá. Entonces lo hizo perfecto, muy, muy, muy bien. Y nos dice interaction. Vea que tenemos June 2024. Nos dan un mes cualquiera de un calendario de un año y nos dice, nos enfocamos este 19, como si hoy fuera 19. Dice June 2024 o June 2024. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, 19. What day is today? ¿Qué día es hoy? What day is today? Is Decimos, it's June 19th.
What day was yesterday? What day was yesterday? Dice, what day was yesterday? 18 June. Completo lo respondemos como decimos, it was. It It was was 18 June. 18. What day was 6 days ago? Sí, 6 days ago. What day was 6 days ago? Yes, it was Ajá. 12 A June. ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, it was Friday 14th. 1, 2, 3, 4, 5, 6. What day was Es 6 days desde ago? el ¿Qué día 18 no era? puse porque estamos hablando desde el 19, entonces 19, 18, 1, 17, 2, 16, 3, Ok, 14, 13 sería. sería 12. No, 1, 2, 3, 4, 5, Ah, 6. acá el 15, no había visto los del sábado. What day was 6 days ago? It, Okay. it was, What day was the day before yesterday? it was what day What day was day the day before yesterday? before yesterday. What day It, was the day it before was, it yesterday? It was was 17 June. uh, Monday 17th. What day was 1 month ago? Um, it was May May 19th. 19, 19 de mayo. What day was 2 months ago? 2024. What day was 2 months ago? Ay, nos va a cortar, queda menos de un minuto, no me había fijado. Less than 1 minute. It was Dice, March, no, April. Hace April. 2 meses, estamos en junio. A ver, junio, abril, mayo.